Muy buenas noches, hermanas y hermanos, querida audiencia de este su canal, La Voz de María. Comenzamos el programa La Vida en Cristo y como siempre, después de un afectuoso saludo, comenzamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que a poco le gusta, el tema de la muerte. Sin embargo, Monseñor Juan Antonio Flores Santana, un gran santo obispo de La Vega y de Santiago también, decía él, si pensáramos en la muerte, seríamos mejores. Si pensáramos en la muerte, seríamos mejores, decía él. Y recomendaba que siempre pensáramos en la muerte, aunque fuera un minuto al día. Y decía él, si por lo menos un minuto al día nosotros pensáramos en nuestra muerte, entonces la vida nuestra se santificaría, es decir, nos esforzaríamos más por santificarnos. Cuenta San Juan Bosco que él conocía a un joven de su comunidad y que una noche él soñó, Juan Bosco, que este joven tenía una espada sobre su cabeza que pendía de un hilo muy finito. Y entonces decían unos demonios que estaban merodeando, decía que se rompa la cuerda porque él está en pecado mortal y si muere en pecado mortal es nuestro. Y dice el santo que él se puso a orar por ese joven, despertó y se puso a orar por ese joven. Y al día siguiente lo buscó y le contó el sueño. Este joven fue, se confesó, recibió los sacramentos, se pasó un rato en oración y oigan qué pasó, que en la noche murió, esa misma noche murió. Es decir, y le salvó la vida, es decir, fue a la salvación eterna por las oraciones y las advertencias que San Juan Bosco le hizo. Hay una historia para que veamos nosotros lo importante que es pensar en la muerte, algo que a la gente no le gusta. Cuando la gente está en church, está en bebida, está disfrutando la vida, alguien menciona la palabra muerte, inmediatamente dice, ay, ¿para qué se mencionó esa palabra? Hablemos de otra cosa, no hablemos de la muerte. Sin embargo, dicen que en algunos monasterios de la antigüedad, cada noche antes de acostarse, los monjes meditaban en su muerte. El abad le decía, recordemos, antes de acostarnos, meditemos en nuestra muerte. Y dice que eso mejoraba muchísimo la vida de hermandad, la vida de santidad, de sacrificio, de penitencia, es decir, de responsabilidad religiosa. Es decir, los monjes al pensar en la muerte se portaban mucho mejor. Y resulta que había un convento donde ahí se había relajado la fe. Había monjes que eran enemigos unos con otros, otros solamente se dedicaban a comer, a perder el tiempo, otros no querían trabajar, había riñas. Bueno, estaban pensando cerrar ese convento porque la vida espiritual como que no estaba funcionando. Y llegó un abad, es decir, un superior nuevo, viejito ya, y entonces le buscó a cada uno, a cada monje, un pico y una pala. Entonces, los conventos tienen su cementerio justamente al lado. Es decir, los conventos, cada convento, si vamos por ejemplo al convento cisterciense que está ahí en Jarabacoa y también las monjas de clausura, tienen sus cementerios justamente al lado. Pues este superior, con tal de ver si funcionaba la cosa, en ese convento, pues le compró a cada uno un pico y una pala y resulta que todos los días él llevaba a los monjes al cementerio y le decían, miren, cada uno va a cavar su propia tumba. Cada día vamos a sacar algo de tierra del hoyo
y con el tiempo, sacándole tierra todos los días, pues completamos nuestro hoyo. Pero el abad le dijo, miren, vamos a hacer un ejercicio. Mientras vamos sacando tierra del hoyo, vamos a repetir, no sé dónde, no sé cuándo, ni sé de qué manera, pero sí sé que voy a morir. Y sé que si muero en pecado, voy al infierno, y sé que si muero en gracia de Dios, voy para el cielo. Pues todos los días el abad sacaba a todos los monjes del cementerio, y cada uno con un pico y una pala sacando tierra de ese hoyo. No sé dónde, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero sí sé que voy a morir. Y sé que si muero en pecado mortal voy para el infierno, y sé que si muero en gracia de Dios voy para el cielo. Y esa palabra que ellos repetían mientras sacaban tierra del hoyo, eso le hacía pensar y le hacía meditar sobre su muerte. ¿Y qué pasó? Que los monjes que estaban peleados empezaron a pedirse perdón, a reconciliarse, ya los monjes empezaron a ayunar, a sacrificarse, a orar más, y resulta que al final fue todo una bendición. El convento, una santidad total. ¿Qué le hizo santificarse? Pensar en la muerte. También había un predicador, un misionero, que él hablaba mucho sobre la muerte, invitando a la gente a la conversión, al arrepentimiento, pensando, decía, piensen en la muerte, y si piensan en la muerte, se arrepentirán. Bueno, al final de cada misión que él daba, él le ponía una caja detrás, allá al final, y él le decía, cada uno va y ve la caja, ve el interior de la caja. Y cuando usted la vea, usted sin decir ninguna palabra, usted se va a sentar en su asiento, sin decirle a nadie. Pues se hacía una fila de todos los que participaban de la misión, eso era al final de la misión ya. Y entonces cada uno y veía el interior de la caja. Y cuando ellos veían lo que había en la caja, pues ellos reaccionaban y como que se ponían a pensar, se ponían a meditar y retornaban a su asiento. Y de ahí salían muchas confesiones y salían muchos testimonios de arrepentimiento. Y la gente después de eso quería confesarse, todo ese mundo de cosas. Bueno, pues déjeme decirle, ¿qué era lo que cada uno veía en el interior de aquella caja, de aquel ataúd de muerto? ¿Qué tenía la caja? Esa caja o ese ataúd tenía un espejo. ¿Y qué resulta? Que cada uno cuando miraba la caja o el ataúd, veía el interior, veía su propio rostro reflejado. Se veía a sí mismo reflejado y entonces la gente pensaba en su propia muerte. Se imaginaba en esa tumba, ¿verdad? Se imaginaba en ese ataúd y a la gente a pensar eso, ¿verdad? Reflexionar eso, entonces pues se arrepentían y se convertían. También hay ejercicios que hacían en muchos conventos, incluso muchos santos lo practicaban. Entre los ejercicios estaban el de todas las noches antes de acostarse, oigan bien, había muchos santos y en convento compraban ataúdes, es decir, ataúdes, cajas de difuntos. Y antes de acostarse, cada uno se acostaba en la caja boca arriba así y ponía la manita así, ¿verdad? Imaginándose su propia muerte. Oigan bien, los santos hacían eso. Es decir, muchos santos hicieron eso y en muchos conventos también. Se acostaban en la caja y ahí duraban un rato, ¿verdad? Como practicando, sabiendo que un día, ¿verdad? Cuando se murieran, iban a estar en esa caja así acostados. Pues eso también ayudó a muchos santos. Esa práctica también ayudó a muchos conventos, ¿verdad? Los monjes y esa gente santificándose, acostados boca arriba en su ataúd, meditando en su propia muerte. Pero miremos nosotros otra práctica que han utilizado algunos santos. Por ejemplo, hubo santo, y en eso, déjame ver quién recuerdo, San Ignacio de Loyola, por ejemplo,
y este que tradujo la Biblia al latín en la cueva de Belén, que no recuerdo el nombre ahora. Oigan estos santos, ¿qué hacían? Que ellos buscaban un esqueleto, ¿verdad? Que no me viene el nombre ahora, que este santo que tradujo la Biblia era un hombre de un temperamento muy aguerrido. Él se incomodaba por todo y entonces tenía un temperamento como de impaciencia y por todo como es que explotaba en ira. Y él, oigan bien, para calmar su ira, un ejercicio que él hacía era que él buscaba un esqueleto de un difunto y lo enganchaba en la pared. Y este hombre que duró más de 30 años traduciendo la Biblia, ahorita me recuerdo el nombre, entonces todos esos 30 años traduciendo la Biblia con un esqueleto, ¿verdad?, en la pared. ¿Qué recordaba el esqueleto? En lo que él se iba a convertir en el futuro a través de la muerte. Ese esqueleto le recordaba su propia muerte. Y los santos, ¿verdad?, San Ignacio de Loyola y otros que lo dibujan lo pintan con una calavera, es decir, un cadáver, ¿verdad?, un esqueleto humano. Eso era para meditar y para pensar en su propia muerte, ¿verdad? Y eso le ayudaba muchísimo, ¿verdad? Lo que decíamos, señor Flores, si la gente meditara en su propia muerte, se controlaría sus emociones, controlaría sus impulsos, controlaría todas esas cosas que nos hacen creer que somos demasiado grandes. En la tumba de un santo cardenal está escrito esta leyenda. Dice, vivió santamente porque vivió pensando en que tenía que morir. Oigan bien, eso es un epitafio en la tumba de un cardenal, que fue un santo, un santo. ¿Y qué decía el epitafio? El epitafio dice, vivió santamente porque vivió pensando en que tenía que morir. Si supiéramos la fecha de nuestra muerte, ¿cómo viviríamos santamente los últimos días, verdad? Es decir, pensemos nosotros que yo sepa que dentro de 2 meses y 15 días y 18 horas yo me voy a morir. ¿Cómo viviría yo esos 2 últimos días? Ay, lo viviría santamente para que la muerte no me sorprendiera en pecado mortal. Pues pensemos de esa manera cada uno de nosotros cada día, porque no sabemos si ya es uno de los últimos días que nos quedan. Eso lo decía el padre Lua. Decía, si tú supieras la hora en que tú vas a morir, esos días tú pensarías en tu muerte y te santificarías. Dice, pues piénsalo cada minuto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como decía alguien, sabemos que nos levantamos esta mañana, pero no sabemos si nos vamos a acostar. En ese lapso de tiempo podemos morir. Y también, uno puede también meditar cuando se acuesta. Sé que me acosté, pero no sé si me voy a levantar, ¿verdad? ¿Cuánta gente se levantan de su cama y durante el día mueren? ¿Cuánta gente se acuestan en su lecho y al otro día lo encuentran duro? Incluso yo conocí a un señor cuando estaba en el seminario que había sido un hombre muy bueno, un esposo excelente. Y resulta que es la esposa que nunca se había separado de él, ¿verdad? Un día se puso guapo con él. Oigan lo que pasó, oigan esto. Se puso guapo con él. Por una broma que él hizo. Y resulta que él, pues le pidió perdón. No, mi amor, es una broma. No, yo no te quiero. No, mi amor, ven. Ya es hora de acostarnos. No, tú vas a dormir solo hoy. Pero tú nunca me has dejado solo dormir, decía él. ¿Cómo vamos a dormir? ¿Cómo yo voy a dormir solo si no estoy acostumbrado? No, yo me voy a acostar en otra habitación. Y él rogándole a la esposa que no hiciera eso de acostarse en otra cama y él pidiéndole perdón. Pues ella fue y se acostó en la otra habitación. ¿Y qué resultó? Que al otro día, cuando ella se levantó y fue a la habitación, lo encontró duro, lo encontró muerto. Y esa mujer murió hace quizá 2 años hace que ella murió, pero él murió
hace quizás 23 o 24 años. Y esa mujer siempre, oigan bien, siempre vivió después de eso con ese dolor de conciencia, que ella por testaruda se acostó en la otra habitación y ella pensaba, quizás si yo hubiese estado con él, lo ayudo, él se enferma y yo hago algo y no se muere, pero pensemos eso. Ella nunca pensó que la única noche de su vida que ella se separó de su esposo, él lo iba a encontrar muerto al otro día, ¿verdad? Uno no piensa en eso, pero somos hijos de la muerte. Por eso, pensar en la muerte, oigan bien, pensar en la muerte siempre a nosotros nos asienta muy bien. Hay algo, y es que el demonio nos hace creer dos cosas a nosotros. Primeramente, nos hace pensar que el infierno no existe. Eso es lo primero. Y eso hasta la gente de iglesia, no, el infierno no existe, el infierno son las cosas que uno pasa aquí en la tierra. Bueno, pues eso pensaba el rico Epulón, pensaba que el infierno no existía. Y cuando se dio cuenta que el infierno existía, era porque estaba de cajón metido entre el infierno. Y entonces ya con la mano en la cabeza, ay, si yo había sabido, ay, tengan compasión de mí, ay, mójenme la punta de la lengua para refrescarme, etcétera, etcétera. Y después pidiendo clemencia, que manden un difunto donde sus hermanos, que eran 5, y dicen, ay, si ellos se mueren así como viven, es para acá, para el infierno, a eso no lo salva nadie. Y él, en su buena fe, en su buena voluntad, ya sabiendo en carne viva lo que era el infierno, pues quería evitarle al infierno a sus hermanos. Es decir, el demonio nos hace creer que el infierno no existe. ¿Para qué? Para que uno se dedique a una vida ligera, a una vida de ligereza, a una vida de pecado. Ay, yo no me voy a morir. Es decir, pensar que el infierno no existe. Y vuelvo y repito, que hasta en los círculos católicos en la iglesia usted encuentra gente repitiendo como papagayo los disparates que dicen gente por ahí. No, el infierno no existe, el infierno son las cosas que uno pasa aquí, el infierno es un invento de locura para que uno no goce. Pues así pensaba el rico Epulón, se dedicó, ¿verdad?, a darle rienda suelta a sus pasiones sin pensar que el infierno era real, y cuando se dio cuenta que el infierno existía, era porque estaba metido en él. Otra cosa que el demonio siembra en nuestra cabeza es pensar que la muerte mía, eso está muy lejos. Eso está muy lejos. Se murió fulano de tal y uno dice, ay hombre, como quien dice, eso fue él, pero a mí eso no me va a tocar. Y uno piensa que la muerte de uno está muy lejos. De tal manera que usted ve gente vieja ya, o muy enferma, muy deteriorada, haciendo planes para un día. Yo recuerdo que una vez un señor muy viejo, con un bastón, pero ayer pobrecito, desbaratado, que se le veía la muerte pintada, me dice, padre, eso fue en Nueva York, me decía, padre, un día yo me voy a mudar a Santo Domingo y yo voy a comprar una tierrita en una montaña para pasar allá. Bueno, diciendo tantas cosas que él iba a hacer en el futuro, pero se le veía la muerte clarita. Y yo al final, después que él terminó, lo que le dije, lo que usted vaya a hacer, hágalo rápido. Le dije, lo que usted vaya a hacer, hágalo rápido. Pero miremos otras experiencias que uno como sacerdote vive. Y es el hecho de que a mí me ha tocado, aquí en este país y fuera de este país, ir a visitar enfermos. Y usted le dice, mire, yo vengo a confesarlo. Ay, no, ahora no, vuelva después. Oiga, que vuelva después. Uno viendo una gente en agonía. No. Ay, yo no tengo ánimo. Yo recuerdo en un sector de Brooklyn que se llama Williamsburg, que yo fui a confesar, a ver a una señora. Y me decía ella que ella estaba tan deprimida, que ella no tenía ánimo para nada. Y yo le dije, pues mire, yo vine a confesarla, vamos a confesarla. Ay, no, padre, me decía, ay, no, mire, yo no tengo ánimo ni para confesarme. No tengo ánimo ni para confesarme, me dijo la doña. Y yo le dije, que usted no tiene ánimo para confesarse, pero usted no tiene ánimo, ¿usted sabe por qué?
porque usted se está muriendo. Porque ella me decía, yo no tengo ánimo para confesarme, vuelva después, me decía. Y yo le decía, no, usted no tiene ánimo porque se está muriendo y usted tiene que sacar ánimo hasta de donde no tiene para usted confesarse porque usted se está muriendo. Y me dijo, ¿y es verdad que yo me estoy muriendo? Digo yo, sí, sí, usted sabe que está. Y me dijo, pues mire, pues vamos a confesarme entonces. Y la confesé. Y resulta que al otro día se murió. Si no aprovecho ahí, forzo un poquito la situación, pues muere sin confesarse. Y yo recuerdo también un amigo mío que se llama Alfredo, que vive en Nueva York, que él es de San José de las Matas, que él fue a ver a un enfermo y entonces le dijo, lo va a ver y le habla de la confesión, de los sacramentos, y le dice a Alfredo, mira, ¿tú quisieras confesarte? Dice, sí, pues te vamos del padre, dice, que venga como en 3 meses. Y le dice a Alfredo, ay no, mijo, no es 3 meses, no. Es hoy que tú tienes que confesarse porque tú te estás muriendo. ¿Que yo me estoy muriendo? Dijo Alfredo, ay sí, mijo. Ya, pues, si yo me estoy muriendo, pues busque el sacerdote. Y Alfredo me llamó y estaba yo en la parroquia, en Blessed Sacrament. Y entonces fui, prendí el carro y salí para allá. Y lo confesé. Y esa misma noche se murió. Esa misma noche se murió. Por eso, esas dos cosas siembra el demonio en nosotros para que nos dediquemos a una vida de pecado. Primero, que el infierno no existe. Incluso dice la palabra de Dios que el impío piensa que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Por eso, con toda confianza, se dedica a su pecado. Nos dedicamos a pecar, eso no se va a saber, eso no lo va a saber nadie y eso no va a tener ninguna consecuencia, ¿verdad? Es decir, nos dedicamos a pecar pensando que la muerte no va a llegar y que el juicio final tampoco. Cuando yo estaba pequeño, pues uno iba a la catequesis y siempre en la catequesis del corazón de Jesús, que era el que se daba antes, el catecismo tradicional, se nos hablaba de las postrimerías. La postrimería, muerte, juicio, infierno y gloria. Se nos hablaba de esto, muerte, juicio, infierno y gloria. Es decir, la postrimería, es decir, la postre, los últimos acontecimientos de la vida humana. Entonces ya uno desde pequeño pensaba en la muerte. Entonces después de la muerte viene el juicio final, como dice Jesús, el que haya hecho el bien va para el cielo, el que haya hecho el mal va para el infierno. De tal manera que uno ya desde pequeño pues pensaba en esas cosas. Incluso se cultivaba mucho lo que era el santo temor de Dios. Se cultivaba en nuestros campos, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, se practicaba el santo temor de Dios. Y la pregunta, ¿cómo se cultivaba el santo temor de Dios? Bueno, además de la catequesis, las imágenes. En cada casa había un cuadro que todavía está en muchas casas. En Guayabala, ya en Padre Las Casas, pues me encontré con una doña que tiene muchas imágenes y entre ellas está esa imagen. El cuadro que era muy popular del gran poder de Dios. Oigan bien, ese cuadro, todo lo que tenemos de más de 40 años lo conocimos. El cuadro del gran poder de Dios. ¿Qué contenía el cuadro del gran poder de Dios? Bueno, contenía a Dios Padre con un oído como apuntando a la tierra, ¿verdad? A la humanidad, un oído que todo lo oye. Después con un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo oye, un ojo que todo lo ve y una pluma que todo lo escribe. Y entonces, ¿para qué? Para el día del juicio final, pues sacarle cuenta clara, ¿verdad? Aquí está todo, ¿verdad? Y nadie dijera que no es así, sino que, bueno. Entonces, eran elementos pedagógicos que enseñaban mucho en la familia y enseñaban mucho a los niños a pensar primeramente en que vamos a morir y segundo, a que vamos a pasar por el juicio final. Entonces, uno de chiquito, pues uno se cuidaba
del pecado. Uno se protegía de lo mal hecho. Porque decía Librada Santo, ¿verdad? Una catequista impresionante que se llenaba ese patio de muchachos los sábados en la tarde. Entonces decía ella, si usted está en un lugar y se le presenta una tentación de coger algo que no es suyo, decía, usted mira para adelante y no ve a nadie. Usted mira para atrás, no ve a nadie. Mira para ambos lados, tampoco hay nadie. Usted puede pensar, pues no me están viendo, dice, pero piensa en Dios. Piensa en Dios que todo lo ve y que todo lo oye. Esos eran elementos pedagógicos de enseñanza y que tenían sus efectos, porque el niño ya desde pequeño, cultivado en esa catequesis, tenía temor al pecado, tenía temor a lo mal hecho, tenía temor a hacer aquello que desagradaba a Dios o aquello que le llevaban al infierno. La pedagogía de hoy, ay no, que eso hace daño. Bueno, todo eso se quitó. ¿Y qué tenemos nosotros? Las cárceles llenos de muchachitos, de jovencitos y de jovencitas que ya siendo pequeñitos, pues hicieron cosas grandes. Muchachos que a los 11 o los 12 años ya incluso mataron. Es decir, la sociedad, oigan bien, muy inteligente, muy sabio. No hablemos de la muerte, no hablemos de Dios, no hablemos del juicio final, no hablemos de nada de eso, ¿verdad? Es decir, y como no hablamos de estos elementos trascendentales, el ser humano llega a pensar que es como un animal que vino a la tierra a darse gusto y a darse placer, y que lo importante es la buena vida, y es tan importante la buena vida, va enseñando a la sociedad, que incluso si mi mamá y mi papá son un obstáculo para yo divertirme, incluso lo mato. Ya hay muchachitos, ¿verdad? Entonces, hemos sustituido esa catequesis y estos elementos por estos videojuegos. Y entonces, ¿qué estamos viviendo? Muchachos a temprana edad. Y los Estados Unidos y Europa están llenos de eso. Muchachos con esos videojuegos aprendiendo a matar. Y el otro día, en un estado de los Estados Unidos, pues, ¿cuánto fue que mató? Más de 10 gente. Un muchacho que viendo un videojuego, pues quiso imitar el videojuego y puso una cámara a grabarse, y él grababa cómo le disparaba a la gente y cómo lo mataba y cómo caía la gente al suelo. Por eso, mis queridos hermanos, no seamos brutos. ¿En qué sentido? De que no pensemos, porque la situación del mundo de hoy es pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno, lo mismo que el diablo le enseñó a Adán y Eva. Por eso, dice el libro del Apocalipsis, es una expresión que dice el libro del Apocalipsis, que esta expresión la repitió mucho, la repetía hasta la saciedad, Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué repetía Madre Teresa de Calcuta? Siguiendo el libro de la Revelación o el libro del Apocalipsis. Decía, el gran logro de un ser humano, oigan bien, el gran logro de un ser humano es morir en gracia de Dios. La gracia más grande que una persona puede tener es morir en gracia de Dios. Y si yo quiero morir en gracia de Dios, debo prepararme ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo no sé si voy a amanecer vivo. Yo no sé si voy a amanecer vivo. Uno como sacerdote le tocan diversas experiencias. Yo recuerdo, a mí me han tocado 3 difuntos, 3 muchachos que se matan de un carro. Una cosa muy dolorosa. Una gente que se ahorcó, una gente que lo matan a balazo, una gente que murió en un accidente, otro que murió en un motor. De todas clases de difuntos, una gente que se ahogó. Pero también le ha tocado a uno de todas las edades. Entiendo yo que el más viejo que yo he enterrado, Sao, que vivía en un campo de San Francisco de Macorís, en Los Rieles, que murió de casi 120 años. De casi 120 años. Un caso muy extraordinario.
Yo he enterrado gente de 100 años que se ha muerto, gente de 90, gente de 80, gente de 40, niños de todas las edades. Pero me ha tocado también, y yo recuerdo, un día estando yo en la Santo Domingo, en la capital, me llamaron de la funeraria Blandino que una niña de 6 días de nacida, de 6 días de nacido murió. Y yo recuerdo que yo entré cuando estaban preparando la niña y la niña había amanecido naturalmente, en un freezer y la niña era como un bloque de hielo. Eso a mí me dio una impresión muy grande, muy grande. Una niña de 6 días de nacida y esos padres, fue muy doloroso ver esos padres sufriendo tanto, su única hija de 6 días de nacida. Y yo recuerdo que yo lo acompañé al cementerio y fue grande la impresión de yo tomarle en las manos una niña de 6 días, pero cuando yo vi que la cajita, el ataúd pequeño, iba bajando, ¿verdad?, para depositarlo allá en el hoyo, eso a mí me impresionó mucho, me impactó mucho. Es decir, y habla de una realidad. ¿De qué realidad habla esto? Que la muerte no tiene edad. Que incluso hay gente que muere en el vientre de la madre sin haber contemplado la luz del mundo. Es decir, hay gente que se muere antes de morir, antes de nacer. San Francisco de Sales, en su formidable libro Filotea, una iniciación a la santidad, recomienda: imagínate que estás para morir. En aquel momento verás que has dejado a Dios por dedicarte a lo que no valía la pena, es decir, por la cosa de este mundo. Y por el contrario, la devoción y las buenas obras te parecerán entonces lo mejor que podías haber hecho. En aquella hora, los pecados que ahora te parecen pequeñísimos, te parecerán grandes como los montes. Considera que apenas te muera, se apresurarán a llevar tu cuerpo al cementerio. Piensa en eso. Te mueres, por más que te quieran, te botan. Porque por más que te quieran, no se van a quedar contigo ni conmigo. Ay, que mi mamá me quiere mucho y porque me quiere mucho, el día que yo me muera, ella se va a quedar conmigo. No, te botan. Te botan. Es así. Y ya casi nadie pensará en ti. Pídele muchas veces a nuestro Señor y a María Santísima y a San José que te conceda una buena y santa muerte. Acostúmbrate a repetir cada día: Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en vuestros brazos y en paz el alma mía. Es decir, son oraciones que nos ayudan a nosotros. ¿A qué nos ayudan? A santificar nuestra existencia, a santificar nuestras vidas. Una vez había un rey que tenía como un ayudante que era como su bufón, es decir, una gente media sonsa, media payasa, y el rey siempre se reía de él y siempre le decía: ay, usted es el hombre más tonto que yo he visto, qué tonto es usted, qué bruto es usted. Y entonces el otro, el bobón, como que siempre estaba ahí haciendo reír al rey. Y el rey siempre se reía de él y el rey siempre repetía: usted es el hombre más bruto. Y un día le dijo: mire, como usted es el hombre más bruto, le voy a hacer un regalo. Tenga mi bastón. Ese bastón yo lo he llevado por muchísimo tiempo, pero yo se lo voy a dar como premio a que usted es el hombre más tonto, más torpe y más bruto que yo he conocido. Y le dijo: y mire, le dice el rey a su ayudante, le dijo: mire, usted es tan bruto, tan bobo y tan tonto, que si le digo algo, que si usted un día encuentra a una persona, oigan bien, si usted encuentra un día a una persona más tonto que usted, déle ese bastón. Pero yo sé una cosa, dice el rey, usted va a morir con ese bastón porque más tonto que usted no hay nadie. El hombre, el bufón, cogió su bastón y bueno,
¿Y qué resultó? Que con el tiempo el rey se enfermó. Se enfermó. Y ya vino el médico y le dijo, bueno, no hay nada que hacer, usted se va a morir. Entonces, el ayudante, el bufón, viene y se le acerca con cara de tristeza, porque a pesar que el rey le decía todas esas cosas, él quería mucho al rey y vivía de eso, el rey le pagaba. Entonces, este hombre muy, ¿verdad?, como entristecido por lo que el rey tenía la salud muy deteriorada, le dijo, ay, señor rey, me dice el médico que usted ya no dura más. Dice, sí, ya el rey me dijo el doctor que ya yo estoy para morir. Y le dice el bufón, señor rey, dígame una cosa, y ya usted se preparó a bien morir, recibió los sacramentos, se preparó a tener una santa muerte. Dice el rey, no, yo no he pensado en eso. Y le dijo el bufón, pues mire, tenga su bastón, porque usted es más tonto que yo. ¿Qué quiere decir eso? Que el más tonto en la vida es aquel que no se prepara a una santa muerte. Oigan bien, el más tonto en la vida, ¿quién es? El que no se prepara para una santa muerte. Según el libro sagrado, es decir, la Biblia, existen dos clases de muerte. Oigan bien, según la Biblia dice que hay dos clases de muerte. Está la muerte dichosa, la de quien muere en amistad con Dios, habiendo hecho muchas oraciones y muchas buenas obras. Es una santa muerte. Ay, murió un ángel, dice la gente. Ay, qué bueno era fulano, ¿verdad? Cuando muere ese tipo de gente. Esa es la muerte dichosa. Pero existe la muerte pésima, la de quien muere en pecado, después de una vida llena de maldades y de alejamiento de Dios. ¿Cuál de las dos será la nuestra? Dice que como se vive, se muere. Y decía San Agustín, talis vita mors est vita. ¿Qué quiere decir? Hacia ese lado al que el árbol está inclinado, hacia ese lado se caerá. Decía el profeta. Y en Eclesiastés 11:3 dice, ¿hacia qué lado está inclinado el árbol de mi vida? Es decir, voy a explicar un poquito esto. Miren, hay árboles que tienen una inclinación muy destacada, ¿verdad? Por ejemplo, un palo de coco, la mata de coco, siempre se inclina para un lado. De tal manera que si le cortan el tronco, si viene una brisa, ya usted sabe por dónde va el árbol, ¿para dónde va? Para el lado en que está inclinado. Si el árbol está inclinado a la derecha, cuando venga la brisa, o cuando le mochen por el tronco con una hacha o con una sierra, usted sabe que ese árbol va a caer hacia la derecha, si está a la izquierda, etcétera, etcétera. Pues dice San Agustín, siguiendo el libro del Eclesiastés, que así también en nuestra vida, que si a la hora de nuestra muerte mi vida está inclinada hacia el bien, hacia Dios, pues yo voy para el cielo. Pero si a la hora de mi muerte mi vida está inclinada al pecado, a las bajas pasiones, a la desobediencia, el amor desordenado a los bienes materiales, es decir, si mi vida a la hora de mi muerte está inclinada al pecado, pues para allá voy yo. Oigan bien lo simple que es, para que entendamos. Si mi vida está inclinada a Dios, voy para Dios. Si mi vida a la hora de mi muerte está inclinada al pecado, voy para el infierno. Eso es una cosa de lógica, ¿verdad? Por eso uno debe apurarse. ¿Por qué? Uno debe apurarse para que la vida de uno esté orientada hacia el cielo y no hacia el infierno, ¿verdad? Y también dice la Biblia una cosa. Dice, el camino que lleva al cielo es un camino angosto, es un camino estrecho, es un camino de dificultades, es un camino de pedir perdón cuando he ofendido, es un camino de perdonar y amar incluso a aquel que me hace mal, es un camino de uno tirar bendiciones a quien te dan maldiciones, es un camino de tú perdonar a aquel que te haya hecho lo que sea, es un camino de tú renunciar a lo que te gusta por agradar a Dios,
Por eso es un camino estrecho, dice Jesús. Pero ¿qué pasa? Que ese camino estrecho, dice, a muy poca gente le gusta. Porque la gente dice, ay, yo no soy tonto. Yo no soy, dice que yo a perdonar a fulano. Yo no soy tonto. Incluso hay gente que dice, yo prefiero llegar al infierno antes de perdonar. Claro, es que no sabemos lo que decimos. Si pensáramos en la muerte y en el infierno, no pensáramos así, ¿verdad? Entonces, dice Jesús que por ese camino estrecho que lleva al cielo, de sacrificio, de penitencia, de dolor, de renuncia a uno mismo, de amar al otro como a uno mismo, dice, la gente no está en eso, dice Jesús. Muy poquito andan por ahí, dice Jesús. Ahora, el camino que lleva al infierno es un camino anchote, es un camino facilote, es un camino de tú dejarte llevar, es un camino comodísimo. Vas a dejarte llevar por la corriente. Dice, y ese camino, ese sí está lleno, dice Jesús. Incluso hay una película que se llama El abogado del diablo, donde Al Pacino encarna el papel del demonio. Y aún siendo ficción, siendo película, pero hay cosas que enseñan. Dice el demonio, Al Pacino, que encarna el diablo en esa película, dice, los tiempos modernos son míos, dice el demonio. ¿Por qué? Dice, porque mientras Jesucristo te ofrece una cruz, yo te ofrezco placeres. Oigan eso. Mientras Jesucristo te ofrece sacrificio, yo te ofrezco facilidades. Mientras Jesucristo te la pone difícil, yo te la pongo fácil, dice el demonio. Entonces, el camino del infierno es un camino que se ve muy bonito, muy suave, muy cómodo, ¿verdad? Y a la gente le gusta la comodidad. Por eso incluso le preguntaron a Jesús una vez, Señor, ¿y serán muchos los que se salven? Y Jesucristo no habló de número, ni habló de cantidad. Lo que Jesucristo dijo, esfuércense, porque solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Esfuércense, dice Jesús, porque solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Es decir, ¿para quién es el reino de los cielos? Para los sacrificados. Incluso el libro del Apocalipsis, donde Juan contempla el cielo y ese gozo y esa multitud que hay allá, dice, ¿de dónde vienen? Ay, vienen de la gran tribulación. Es decir, de la tribulación, de una guerra. Es decir, quiere decir, de un mundo donde hay que batallar, donde hay que luchar, donde hay que esforzarse para llegar al reino de los cielos. Es decir, pensemos nosotros lo que dice San Agustín. Dice San Agustín, ¿para qué nosotros hemos venido a este mundo? Dice, hemos venido a este mundo para conquistar la vida eterna. Hemos venido al mundo para conquistar la vida eterna. Pero la mayoría de gente piensa que ha venido a este mundo a la comodidad, a pasarlo bien, a la buena vida. Incluso es un orgullo. Mire lo cómodo que yo vivo, mire todo lo que yo tengo, mire todo lo que yo he conseguido. Incluso a la madre, a los papás, usted le pregunta, ¿cómo están sus hijos? Ay, 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 mis hijos sí están bien. Porque mire, tienen esto, tienen lo otro, tienen... Ajá, ¿qué tienen y qué? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si fuéramos sabios, ¿verdad? Si fuéramos inteligentes, evaluaríamos a nuestros hijos en virtud de su vida de fe, de su vida moral, de su vida ética, de su vida cristiana. Mis hijos están bien porque mis hijos tienen matrimonios ordenados, tienen todo el sacramento del matrimonio. Mis hijos van a la iglesia, mis hijos comulgan, mis hijos hacen obra de bien, mis hijos se preocupan por los más pobres. Es decir, mis hijos están en el camino que lleva al cielo. Es decir, si fuéramos inteligentes, evaluaríamos nuestras vidas y la vida de los seres que queremos, no en virtud de las cosas que tenemos en este mundo, sino en virtud
de su camino hacia el cielo, de su camino hacia el cielo. Por eso, mis queridos hermanos, hemos querido tratar este tema sobre la muerte, ¿verdad? Pensar en la muerte nos hace bien. Pensar en la muerte nos hace bien. Miren, algunos consejos muy prácticos. Debes comportarte en toda obra y pensamiento como si hoy mismo tuviera que morir. Eso lo dice la imitación de Cristo. Dice, en todo debes comportarte como si hoy fuera el último día de tu vida. Es decir, pensar en la muerte. Segundo, si quieres que tu muerte sea santa, esmérate por obtener que Jesucristo ocupe el primer puesto en tu corazón, de donde nadie lo logre echar fuera. Es decir, si quieres que tu muerte sea santa, esmérate por obtener que Jesucristo ocupe el primer lugar en tu vida. Eso decía Carlos de Foucault. Tercero, que al morir puedas contemplar en el éter azul la sonrisa de Dios. Eso decía Guillermo Valencia. Cuarto, vive de tal manera, y es la que más me gusta, vive de tal manera que cuando tú mueras, la gente te llore en la tierra y tú rías en el cielo. Vive de tal manera que el día que tú mueras, la gente en la tierra te llore y tú rías en el cielo. Y no de manera al revés. Que la gente en la tierra muerto es risa y tú llorando en la tierra. ¿Y por qué la gente ante cierto velorio lo que hay es una chercha y una risa y como si hubiese sido una fiesta? Porque hay gente ni fu ni fa. Es decir, gente que pasan por la vida y nunca hacen un bien, nunca son útiles para nada, son gente que sí viven solamente pensando en sí mismo, son gente que nunca piensan en qué yo puedo hacer a favor del otro y viven de manera tan egoísta que vivo y muerto es lo mismo. Se murieron y la gente después, ya los 2 días se olvidó fulano. Lo recordan los primeros días si dan comida o si dan algún brindis en el velorio en los 9 días. Por eso lo recuerdan, pero pasó eso y ya lo olvidan para siempre. Pero hay gente que viven de manera tal, son gente tan buena, que hay comunidades, ¿verdad?, como que se enlutecen por esa persona tan buena, tan necesaria, tan útil, una persona de bien. Pensemos nosotros en eso. Pensemos nosotros en eso. Hay gente que ni un vaso de agua dan. Y el día que se mueren, pues la gente, no pasó nada. Porque ese vivo o muerto era lo mismo. Lo que a la hora de la muerte consideras haber hecho, dedíquete a hacerlo desde ahora mismo. Es decir, si quieres que tu muerte sea santa, busca la santidad ahora mismo, porque tú no sabes ni el día ni la hora. Y Jesucristo llama mucho a como la atención a esto. Nadie sabe ni el día ni la hora. Dice Jesucristo, ¿cómo vendrá la noche? Como ladrón. ¿Cómo vendrá la muerte? Como ladrón en la noche. Que yo recuerdo en el Coco, una familia muy santa, que un día llegan unos ladrones y parece que echaron algo para que la gente de ahí se durmiera. Y había un pollo asado en la mesa. Pues ellos se sentaron en su mesa y se comían el pollo asado. Después sacan un motor, sacan todo lo que quisieron y se fueron. Y al otro día, esa gente que se levantaban oscuro, a las 8 de la mañana fue que vinieron a abrir los ojos. La muerte llegará como ladrón en la noche. Lo otro dice, el sabio Suárez, poco antes de morir, exclamó, nunca me imaginé que fuera tan dulce el morir después de haberse dedicado a amar a Dios y hacerlo amar por los demás. La vida no debe ser otra cosa que una preparación para nuestra muerte y el juicio. Recomienden mucho a los demás que se preparen muy bien para la muerte y el juicio. No te preocupes por la circunstancia en que vas a morir. Eso no te preocupe.
Hay gente que, ay, que cuando yo me muera, me entierren en tal parte. Que yo no quiero que yo enfermo como que dé mucha carpeta o dé mucho sufrimiento. Eso, lo que hay que pedirle a Dios, que nos prepare a buen morir, que nos dé una santa muerte. Eso que me entierren allá, que me entierren aquí, que me lleven, que me pongan, que no me pongan, eso es relativo, todo eso se vuelve nada. Lo importante es uno estar preparado. Es lo otro, que cuando uno se muere la gente, ay, yo nunca te olvidaré. Oiga, que usted recuerde o que olvide al otro, no estoy diciendo que eso sea malo, pero que usted recuerde al otro, ¿de qué le sirve al otro? Que usted le recuerde si está en el infierno o si está en sufrimiento. ¿De qué? Lo que vale a una gente que se muere ir al cielo. El otro del cielo, que usted se acuerde y no se acuerde, eso es lo más relativo, ¿verdad? Ay, que yo quiero que me entierren en tal cementerio junto a fulano, y no estoy diciendo que usted no pueda pedir eso, o que eso sea malo pedirlo. Lo que estoy diciendo que debe uno pensar en lo más importante, que en la salvación y en la santidad. Al asistir a un entierro debe pensar, me enmendaré desde hoy, no sea que mañana el sepultado sea yo. No ha de tener una mala muerte quien ha tenido una santa vida. No ha de tener una mala muerte quien ha tenido una santa vida. Señores, pensemos en nuestra muerte y en el premio hermoso y bello que Jesucristo nos tiene en el reino de los cielos, que nos ganó con su muerte y su resurrección. Y así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que nos dé ese regalo, ¿verdad? Que nos dé esa sabiduría para buscarle a Él, para buscar la vida eterna por encima de todas las cosas, por encima de todo, ¿verdad? Que nada ni nadie nos aparte del camino que lleva al cielo. Esforcémonos y sacrifiquémonos por eso. Dios Padre eterno y misericordioso, al llegar al final de este programa, danos tu sabiduría, danos tu espíritu. Tómanos de la mano y llévanos por el camino del bien. Junto a tu Madre, la Santísima Virgen María, concédenos bajo su protección y amparo, que nos veamos libres de toda acechanza maligna y podamos perseverar en el bien. Concédenos el don de perseverar como las vírgenes prudentes hasta la vida eterna y concédenos una santa muerte y un gozo eterno en el reino de los cielos. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con La Voz de María, su mejor compañía. Buenas noches.